Keila tenía 26 años cuando, después de estar meses enteros aislada debido a la pandemia, pensó que sería una buena idea salir a distraerse con uno de sus amigos. Lo que debió ser una noche de diversión terminó en la peor de las tragedias, pues mientras regresaban a casa fueron detenidos por las autoridades. Bajo su custodia, precisamente 2 horas después, ella aparecería misteriosamente sin vida. Algunos dijeron escuchar sus gritos, otros mencionaron un escalofriante silencio. Los detalles de lo que ocurrió esa noche en su celda no son solo confusos, sino muy perturbadores. Una misteriosa muerte de la que aparentemente nadie quiere hacerse responsable. Hoy ahondaremos en el terrible caso de Keila Martínez. Esta historia inicia en la ciudad La Esperanza, en Honduras, un país conocido por sus extensas selvas tropicales, playas paradisíacas y el segundo arrecife de coral más grande del mundo. Justo allí nació Keila Martínez Rodríguez, quien tenía 26 años y era producto de la unión entre Norma Rodríguez y Luis Sosa, quienes la describieron como una chica soñadora, amorosa, alegre y muy servicial. Precisamente esta última cualidad sería la que la llevaría a inclinarse por la carrera de enfermería, que le permitiría estar a disposición de personas que necesitaran de su ayuda. Para iniciar con este proyecto, la joven ingresaría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la sede que se encontraba en Tegucigalpa, ciudad que es la capital de su país y a la que se mudó para facilitar un poco las cosas. En el año 2021, a Keila solo le faltaba realizar el servicio social y las prácticas para finalmente cumplir uno de sus sueños más grandes, que era graduarse como profesional en el área de salud y ostentar el título por el que tanto se había esforzado. Los pacientes que más deseaba atender eran los recién nacidos, pero decía amar tanto lo que hacía que, independientemente de la sección en la que fuera asignada, lo haría con gusto. El sábado 6 de febrero del año 2021 parecía un día cualquiera, aunque con la clara diferencia de que en el ambiente permanecía el miedo y la incertidumbre debido a la pandemia por el COVID-19 que ajustaba un año. El encierro y el distanciamiento social hicieron que aquellos encuentros a los que siempre les buscábamos incluso una excusa para no ir, se convirtieran en algo supremamente anhelado. Ver a los nuestros, charlar un rato y compartir una copa era un lujo que para ese momento se suponía todavía no podíamos o no debíamos permitirnos. No obstante, las fuertes restricciones que a nivel mundial habíamos vivido en el año 2020 comenzaban a hacerse más flexibles. Es por esto que Keila aprovechó que ya podía desplazarse hasta su ciudad natal para ver a sus familiares y amigos. De hecho, con estos últimos salió en la tarde a comer algo y a compartir un buen rato. Sin embargo, los planes se prolongaron hasta la noche, pues en medio de bebidas alcohólicas, risas y conversaciones, el tiempo se fue volando, tanto así que todos olvidaron, al menos por un instante, que para ese momento prevalecía en el país un toque de queda impuesto por las autoridades hondureñas como medida de prevención contra la propagación del virus. Este comenzaba a funcionar desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m., por lo que estar fuera de los domicilios en esas horas significaría quebrantar la ley. A las 11:45 de la noche, la policía de La Esperanza recibiría una llamada en la que denunciaban un escándalo público. Cuando las autoridades llegaron al lugar, se encontraron a Keila en compañía de Edgar José Velázquez Orellana, un médico gineco-obstetra que era amigo de la joven y que conducía un vehículo en el que iban ambos. Los dos parecían estar algo alcoholizados y todo indica a que sus altos tonos al hablar fueron los que hicieron que los vecinos alertaran a la ley sobre la falta de cumplimiento al decreto establecido por la pandemia.
Uno de los agentes se les acercó para pedirles que descendieran del auto y al parecer el par de amigos lo hicieron sin poner resistencia. Sin embargo, segundos después de esto fueron esposados, por lo que Edgar se sintió más irritado con la situación y empezó a quejarse con los oficiales. Además de pedirles que por favor no los llevaran a la comisaría y que les permitieran seguir su camino, ya que él solo iría a dejar a su amiga a la casa, que estaba a 2 cuadras, y después se iría a la suya sin causar ningún problema, pero pues esas palabras no fueron suficientes y seguidamente fueron trasladados a la estación policial número 10. Allí, la mujer fue dejada en una celda sola, mientras que el otro detenido, o sea, su amigo, fue dejado en una adyacente a la de ella, donde sí habían otros detenidos. Y a pesar de que el par de amigos no podían verse, les daba tranquilidad el estar cerca y poder escucharse. No obstante, la ansiedad al parecer comenzaba a apoderarse de la detenida al darse cuenta de que las horas que pasarían allí encerrados parecía que iban a ser más de lo que imaginaba, por lo que comenzó a rogar con insistencia que la dejaran marcharse. Edgar, al sentir su angustia, intentó tranquilizarla, pues a fin de cuentas estaban dentro de una estación de policía. ¿Qué peligro podría haber? Casi 3 horas después de que la joven fuera detenida, específicamente a las 2:55 de la madrugada del ya domingo, Keyla era ingresada al hospital Enrique Aguilar Cerrato por 3 agentes policiales que alegaban haberla auxiliado luego de que ella intentara quitarse la vida mediante asfixia por suspensión. Tristemente, para ese momento era poco lo que se podía hacer por ella y solo unos minutos después se daría la noticia de que la joven había fallecido. El caso rápidamente llegó a manos de los medios de comunicación, convirtiéndose en la portada de cientos de titulares, pues nadie podía entender cómo una mujer moría bajo custodia policial. Debido al revuelo, el oficial Melvin Abarenga, encargado y vocero de la Unión Policial número 10, se vio en la obligación de explicar públicamente lo que había sucedido, argumentando que ellos como institución hicieron lo que pudieron, pero que desafortunadamente cuando uno de los funcionarios que estaba a cargo de la vigilancia de la celda en la que se encontraba la víctima fue a revisarla, había descubierto a la mujer colgada de un suéter que ella misma había amarrado de uno de los barrotes de la puerta de su celda y que, aunque parecía que la gente había logrado soltarla a tiempo, pues dijeron que la habían transportado hasta el centro médico con signos vitales, lamentablemente murió sin que ellos pudieran brindarle ninguna ayuda. Para ese momento, la familia de Keyla no solo se enteraba de su muerte, sino también de que había sido detenida la noche anterior. Recordemos que la estudiante era ya una mujer de 26 años, completamente independiente, por lo que seguramente una noche en la que no hablaran con ella no resultaba alarmante. Sin embargo, sí surgía la inquietud de por qué no recibieron la llamada de ella de que estaba encarcelada y un día después se enteraban de ello de la forma más terrible posible. Y eso la verdad sí tiene mucho sentido, porque no se supone que si uno es detenido tiene al menos derecho a una llamada. Aunque una infinidad de preguntas daban vueltas en sus cabezas, la que no dejaba de repetirse era ¿por qué razón Keyla se quitaría la vida? Ellos como familia nunca percibieron en ella algún tipo de inconformismo con su vida, no supieron que estuviera atravesando por una situación tan difícil que la pudiera llevar a tomar esa decisión y además estaba por concretar uno de sus proyectos más grandes, que era finalmente ser una enfermera profesional. Todas estas dudas, sumadas a la ya generalizada desconfianza que los hondureños tenían hacia la Policía Nacional desde antes de lo sucedido, hicieron que la versión de las autoridades levantara sospechas de que quizás ellos tenían algo que ver con el trágico final de Keyla y que ahora, seguramente intentando librarse de toda responsabilidad, se inventaban que la misma víctima se había quitado la vida.
Además de que en un comunicado recibieron el apoyo de la Secretaría de Seguridad, quienes dieron como verdad absoluta la causa de muerte anterior, aunque por supuesto allí mismo también tuvieron la gentileza de dirigirse a la familia de la mujer para lamentar los hechos. Seguidamente se sacudieron las manos y giraron sus cabezas hacia otro lado, dando como resuelto este caso. Como quien dice, qué pesar, pero bueno, ya que se hace. El 8 de febrero, la versión que había dado el oficial Melvin Alvarenga se derrumbaría como un castillo de naipes cuando el personal de emergencias del hospital a donde fue llevada la víctima decidió dar a conocer más detalles detrás de la muerte de Kayla. Lo primero que aclaró fue que la mujer no había sido ingresada al centro de salud con signos vitales, como dijeron las autoridades en su comunicado, sino que ella había llegado sin vida, advirtiendo también que el cuerpo tenía evidencias de golpes propinados en el rostro y la cabeza, además de lodo en la espalda. El personal médico mencionó que la joven había colaborado en dicho hospital por un tiempo, así que ofrecieron sus condolencias a la familia y exigieron justicia en su caso. La declaración anterior encendería aún más la rabia e indignación de una comunidad cansada de tanta violencia hacia las mujeres, pues Kayla se convertía así en una de las primeras víctimas de feminicidio de las 316 que hubo en el año 2021 en Honduras. No obstante, este crimen era peor, pues ella había muerto a manos de quienes se supone deben protegernos. Es por esto que familiares, amigos e integrantes de grupos que alzan la voz por quienes ya la perdieron, iniciarían en las redes sociales una fuerte campaña por conocer la verdad y en las calles diversas marchas por encontrar justicia. Nancy Martínez, que era la hermana menor de la víctima, buscó a Edgar para que él le explicara lo que había sucedido aquella madrugada en la que se dieron los trágicos hechos. El hombre entonces explicaría que la noche de la detención, él le pidió a los policías que por favor dejaran ir a su colega para su vivienda y que solo se lo llevaran a él a prisión, pero de poco sirvieron sus súplicas. Pocas horas después, cuando ya era de madrugada, pudo notar que estaban sacando a su amiga de la celda en notorio estado de inconsciencia, mientras era sostenida de cada lado por un policía. Asustado, pidió que le permitieran revisarla y tomar sus signos vitales, pero esta petición también fue ignorada, así que a él solo le tocó observar cómo la retiraban de allí, aunque asegurando que jamás imaginó que estuviera muerta. Ese día fue poco lo que Nancy pudo hablar con este testigo, ya que después de decirle lo anterior, le prometió contarle más detalles, pero si se reunían en un lugar más discreto de donde se encontraban en ese momento. La mujer no le vio problema a esto, así que se despidió, pero claramente con cientos de preguntas aún sin resolver. Frente a los reporteros, Nancy siempre se refirió a Edgar como un hombre intachable en el que su familia confiaba muchísimo, aprovechando para incluso recriminar el actuar de los agentes que hicieron caso omiso a las peticiones del hombre para tomar los signos vitales a su hermana, pues de haberlo permitido y que recibiera primeros auxilios, tal vez y solo tal vez el final podría haber sido diferente. El 12 de febrero, Edgar saldría a dar su versión de los hechos de manera pública a través de una entrevista para el medio CNN. Allí se supone que contaría lo que ya le había dicho a Nancy, sin embargo, su declaración sorprendería a muchos, pero aún más a la hermana de la víctima que tanto lo había defendido. El hombre señalaría que después de que ambos fueran dejados en celdas separadas en la estación de policía, su amiga había quedado devastada y triste con la situación, por lo que empezó a gritar: "Déjenme salir de aquí", mientras que pateaba los barrotes, además de que, según él, ella también expresó literalmente su deseo de morir. Al escuchar estas palabras, él dice que trató de darle aliento, sugiriéndole que cantara, ya que cantaba muy bonito, pero también expresándole que no dijera esas cosas porque las palabras tenían poder.
Ella entonces comenzaría a entonar fragmentos de algunas canciones muy melancólicas que evidenciaban aún más su estado de ánimo decaído. Al terminar, la chica repetiría en voz alta su deseo de morir diciendo: "Yo me quiero morir, me voy a colgar con mi suéter". Escasos minutos después, no se volvería a escuchar nada en la celda de ella, por lo que Edgar y sus compañeros de celda, asustados, comenzarían a llamar desesperados a los policías para que revisaran si la mujer estaba bien, ya que temían que en efecto hubiera atentado contra su integridad. El testigo manifestó que solo 10 minutos después llegó un policía con una linterna e iluminó la celda del lado. Luego se acercaría otro policía y ambos ingresaron al calabozo, de donde poco después saldrían con la joven. Según las propias palabras de Edgar, salieron con ella prácticamente a peso e inconsciente. Después de todo lo anterior, dijo que no tuvo noticias de su amiga hasta las 6 de la mañana, cuando un subcomandante se acercó para informarle que había fallecido. Ella nos cantó una canción que se llama Amor Eterno. Ella cantó esa canción y a uno de los jóvenes que estaba ahí le dijo: cántese otra, licenciada, cántese Navidad sin ti. Y ella pues cantó 2, 3 párrafos de cada una de las canciones y luego estuvimos tratando de calmarla, de hablar, y de repente ella dijo: yo me quiero morir, yo me voy a colgar con mi suéter. Y nosotros comenzamos a decirle: licenciada, no diga eso. Yo le dije: licenciada, las palabras tienen poder, no diga esas cosas, ya vamos a salir de acá, tranquila, no diga esas cosas. Lo dijo más o menos como a los 3, 5 minutos más o menos de haber dicho eso, ella no nos volvió a contestar. Cuando nosotros ya vimos que Keila no nos respondía y que había pasado un silencio de 3 a 5 minutos, comenzamos a gritar, todos los que estábamos en la celda, solicitando que vengan a ver a la muchacha para ver qué pasaba. Aproximadamente a los 10 minutos llegó una persona con un policía con una linterna y iluminó la celda de Keila y se fue rápidamente hacia atrás y trajo a 4 personas más. Abrieron la celda de Keila y la sacaron prácticamente a peso, una persona en cada una de sus extremidades, y Keila iba inconsciente. Yo solicité que por favor me dejaran tomarle los signos vitales porque yo era médico, que me dejaran revisarla. Hicieron caso omiso, ni me escucharon y se fueron. Después, en un momento, regresó alguien, tomó una fotografía y se volvió a ir, y desde aproximadamente, ahora que yo ya sé a qué horas la llevaron al hospital, calculo que eran las 2:15, 2:20 tal vez esa hora, yo volví a tener noticias o volvieron a revisarnos hasta las 6 de la mañana, Fernando. Yo pensé que Keila pues se la habían llevado para el hospital o se la habían llevado y que estaba en un lugar mejor en el que estábamos nosotros, ¿verdad? No sé, nunca me imaginé pues ninguna tragedia. Se la llevaron y a las 6 de la mañana llegó el subcomandante responsable de la posta policial y preguntó: ¿quién es el doctor? Entonces yo me identifiqué y me preguntó: ¿usted por casualidad tiene su cédula de identidad? Respondí que sí. Y yo le pregunté que para qué las quería. Él me dijo que tenía que hacer una declaración. Pregunté: ¿de qué? Y él me dijo: tu amiga está muerta. ¿Te imaginas? Bueno, no le puedo explicar lo que se siente en ese momento. Las declaraciones de este hombre generaron mucho revuelo entre colegas, amigos y por supuesto familiares que jamás creyeron en la versión del suicidio, además de que le resultaba muy conveniente que el testigo estuviera dando casi la misma versión que dio la policía sobre cómo se dieron los hechos. Es decir, según las palabras de este testigo, la estudiante de enfermería no solo le dijo que se quería morir, sino que le especificó qué haría para cumplir con ese propósito, algo que resulta inusual en este tipo de muertes. ¿Acaso Edgar estaba siendo amenazado para decir eso?
o su versión correspondía a la verdad, y con esto tan solo confirmaba que la policía no mentía. La investigación continuaba. Adicionalmente, las personas se comenzarían a cuestionar cómo era posible siquiera que en el momento de su detención no le hubieran quitado el suéter a Kayla, cuando es bien sabido que cualquier elemento dentro de una prisión se puede convertir en un arma, ya sea cordones, abrigos y cosas que en la cotidianidad vemos como inofensivos. Frente a esto, la policía aseguraría que el abrigo sí se le había retirado, pero que como hacía bastante frío y tenía por debajo de este solo una blusa sin mangas, decidieron permitirle quedárselo para pasar la noche. Otra de las grandes dudas era cómo se produjo la muerte de la joven con esta prenda. Según las autoridades, ella había amarrado el suéter de uno de los barrotes de su celda, después metió su cabeza en el centro de ambas mangas entrelazadas y después alzó los pies quedando semi-hincada y mirando hacia el piso de la celda, quedando suspendida en el aire por el cuello. Sin embargo, no tendría lógica que cualquier persona, aunque su deseo más grande en la vida sea morir, apoyaría los pies en el piso para respirar. Esto claramente en un acto instintivo del sistema nervioso donde el cuerpo lucha lo más que puede para sobrevivir. De hecho, es por esto que es común que en este tipo de muertes quien se está quitando la vida busque la manera de no poder tocar el piso al momento de estar en el aire, pero pues para muchos era extraño que el cuerpo de Kayla parecía haber aguantado la voluntad de soltar los pies para que estos tocaran el piso y salvar su vida. Algunos días después, en redes sociales se filtraría un video del momento en el que Edgar y Kayla fueron arrestados. Allí se ve a la joven tranquila y sin oponer resistencia en algún momento, y por el contrario, es ella quien intenta calmar a su amigo, que sí estaba notoriamente molesto porque las esposas, según expresaba, le iban a causar hematomas en sus muñecas. Esto después de que una mujer que seguramente era una oficial de policía le pregunta que si alguien le ha pegado. Esto supongo que ella se lo preguntó porque él se estaba quejando mucho. Ante esto, él le responde, casi. Ella entonces le dice, ¿quién le ha pegado? ¿Tiene usted marcas o algo? Y ahí es cuando él le expresa lo siguiente, en 10 minutos me va a aparecer un hematoma en mi brazo. Soy doctor, acuérdese de eso. A quien se escucharía después sería la víctima de este trágico caso que le dice al hombre, escúcheme a mí por favor, Edgar, mientras que le da pequeñas palmadas en el hombro para lograr su atención, ante lo que él sacude su cabeza y exclama frustrado, ay Dios mío, que Dios quiera y no lleguen a mi turno, Dios. El video dura poco más de 30 segundos, pero vale la pena resaltar que en ningún momento se escucha que Edgar pida que por favor solo se lo lleven a él y la dejen ir a ella como le aseguró a Nancy, aunque claramente pues eso sí pudo haber pasado, pero no quedó grabado, así que le damos el beneficio de la duda. ¿Alguien le ha pegado? Casi. ¿Quién le pegó? ¿Tiene usted una marca? Dentro de 10 minutos va a aparecer un hematoma en mi brazo. Okay. Soy doctor, acuérdese de eso. A mí, por favor, Edgar. No, varón no. Yo sé que escúcheme a mí, Edgar. Ay, Dios mío, que Dios quiera y no llegue a mi turno. Yo sé que usted viene de Dios santo, Virgen. La familia de la víctima se sintió fuertemente decepcionada ante las aseveraciones del que creían era el testigo principal para lograr justicia en este caso y por ende las desacreditaron por completo, sintiendo que él con sus palabras los había traicionado a ellos, pero aún más a Kayla. Los padres de la mujer intentarían contactarlo por mensajes de texto y llamadas que no respondió. Es por esto que se vieron obligados a personificarse en la clínica donde laboraba para que se sincerara con ellos sin la presencia de cámaras ni presiones. Sin embargo, según ellos señalaron, el sujeto se molestó muchísimo al verlos, llegando casi a la histeria y echándolos de su oficina, insistiendo en que ya había contado todo lo que tenía por contar. Además,
Después de esto, Edgar contrató un abogado para su defensa, a pesar de que él figuraba como testigo en el caso y no estaba siendo acusado de nada. Es más, empezando porque para ese momento aún ni siquiera se confirmaba que la muerte de su colega hubiera sido un asesinato. En medio de la desesperación e impotencia de una madre que no entiende cómo de la nada su hija ya no está en este plano terrenal, ella decidiría publicar una carta dirigida al amigo de su hijo en la que le exigía una explicación. En ella se lee lo siguiente: a Edgar José Velázquez Orellana no le puedo dar los buenos días porque no creo que usted pueda tener buenos. Su conciencia no se lo permitiría. Tampoco me puedo dirigir a usted como doctor, y no porque sea maleducada, sino porque usted ha perdido el honor y ese título reviste de honorabilidad a quien lo ostenta. Le escribo la presente para exigirle públicamente la explicación que me está debiendo acerca de las circunstancias en las que fue asesinada mi hija Keila. Pero también le exijo que sea creíble, que no me mienta como lo vino a hacer hace 3 semanas cuando intentó regalarme el cuento de que mi hija se suicidó, que usted fue testigo y que usted la oyó decir que se quitaría la vida. El Ministerio Público nos entregó los resultados de la autopsia, donde certifica que fue un homicidio por asfixia mecánica, que murió porque le taparon la boca y la nariz y que además la estrangularon, lo que implica que más de una persona la asesinó. Ahora le pregunto, ¿por qué no ha vuelto a dar la cara? ¿Se avergüenza acaso de sus mentiras? ¿Qué fue lo que sucedió realmente en esa celda? ¿A quiénes protege con su mentira? ¿Quiénes la asesinaron? ¿O es que usted está implicado? Le exijo que me diga la verdad. La respuesta a esa carta por parte del destinario fue el absoluto silencio. Y sí, resulta que el 3 de marzo de 2021, el portavoz del Ministerio Público leería a la prensa los resultados preliminares de la autopsia que ratificarían todas las sospechas de la familia. Keila, en definitiva, había sido asesinada. En este documento se certificaría que su muerte había sido provocada por asfixia mecánica y no por suspensión, lo que significaba que la joven fue víctima de un homicidio al ser estrangulada, posiblemente rodeando su cuello con un brazo. Al mismo tiempo, le habrían tapado la nariz y la boca, impidiéndole de cualquier manera poder respirar, esto aparentemente en un intento de que desfalleciera rápido y causar el menor ruido posible. Además, presentaba golpes contundentes, uno de ellos que correspondía a haber sido aplastada contra el suelo. Tenía también traumas contusos en la cabeza, cuello y boca, provocados con objeto romo sin filo. También se mencionó que por la variedad de lesiones y la forma de sofocación que la llevó a la muerte, la chica habría sido sometida por varias personas, pues dudaban de que una sola pudiera hacer todo al mismo tiempo, aunque una prueba toxicológica mostró que en efecto ella había estado consumiendo bebidas alcohólicas esa noche y eso quizás había afectado su capacidad para defenderse, ya fuera de una o de más personas. En el comunicado también se descartó la posibilidad de que la mujer hubiese sido abusada sexualmente. Frente a esta declaración, la policía saldría a defenderse y a explicar a través de un comunicado que toda la información que habían dado antes era preliminar y no concluyente, pues era un caso que aún se encontraba en investigación. Ah, mira tú. Poco después, un equipo de expertos lograría recoger todos los testimonios de las personas que estaban detenidas en la celda adyacente a la de la víctima, y estos revelaron haber escuchado ruidos y gritos que provenían justamente de allí, seguido por un silencio total. Unos gritos que, por cierto, Edgar dijo no escuchar. Algunos de los detenidos que permanecieron por más de un día señalaron que la celda en la que murió la joven había sido lavada rigurosamente. Un hecho que claramente no hizo más que aumentar las interrogantes en este caso, pues ¿qué policía no sabe que la escena de un posible crimen debe ser resguardada para la recolección de evidencia?
¿O es que acaso escondían algo? Al conocer lo anterior, los detectives procedieron a registrar las cámaras de seguridad de la estación policial de La Esperanza, las cuales, por cierto, aún no han sido reveladas al público, así que les voy a narrar lo que los medios hondureños han informado. Los registros se inician mostrando una cámara en la que se ve llegar a dos policías, uno de sexo masculino y otro femenino, quienes ponen a Keila en su celda. Aproximadamente media hora después ingresan a Edgar a la celda de lado donde estaban otros hombres detenidos. Poco después del encierro se ve a varios policías pasando por enfrente de las celdas como haciendo guardia. Alrededor de la 1:30 am se ve a un oficial de nombre Harold Rolando Perdomo Sarmiento que pasa caminando notoriamente despacio por la zona, acercándose a la celda de Keila como observándola especialmente a ella, pero al mismo tiempo llevaba su celular en la mano mirando aparentemente el dispositivo mientras textea a alguien. El hombre se va y regresa poco después, pero en esta ocasión ingresa a la celda de la mujer, en donde permanece por aproximadamente 6 minutos, luego sale y se pierde su rastro en la cámara. Escasos minutos después, Harold regresa y se recuesta en el marco de la puerta de esa zona, donde se queda por alrededor de 18 minutos. En eso, otro compañero suyo llega hasta donde está él y también se acerca a la celda de la detenida y después ambos funcionarios se van juntos. Aunque minutos más tarde regresan y es Harold quien entra nuevamente a la celda de Keila, mientras que el otro sujeto lo espera afuera. El policía que estaba adentro sale y nuevamente los dos oficiales se van juntos. Luego ambos regresan, no obstante esta vez están acompañados de otros dos policías, es decir que esta vez habían 4 agentes quienes ingresan a donde estaba Keila. Posteriormente se les ve salir, pero esta vez con la detenida que va desvanecida boca abajo, siendo agarrada de cada extremo por los funcionarios que la ponen en el piso por unos minutos. Supongo yo que ese es el momento en el que Edgar ve a su colega y pide que lo dejen chequearla, pero como ya sabemos se lo impiden. Los 4 agentes levantan a la chica del suelo y la llevan a la zona donde se encuentran las oficinas, los dormitorios y la guardia policial, de donde suponemos después la sacan para llevarla a un centro médico. Como les dije al principio, todo lo que les acabo de decir es según la información encontrada en los medios de comunicación hondureños, porque hasta que no se revelen las imágenes al público, pues va a ser muy difícil sacar conclusiones de lo que es cierto o no. Respecto al móvil del crimen, algunos especulan que posiblemente los funcionarios de la unidad policial número 10 quisieron aprovecharse sexualmente de Keila, pero debido a la resistencia que ella puso con todas sus fuerzas, ellos reaccionaron enojados, optando por agredirla quizás incluso más fuerte de lo que inicialmente planearon, pues terminaron asesinándola. Esta hipótesis surgiría después de una declaración anónima que hizo un agente del Ministerio Público donde habló de lo recurrente que eran los abusos para las personas que eran detenidas por alguna razón. Usualmente a los hombres los golpeaban y robaban, mientras que las mujeres sufrían de abusos sexuales seguidos de amenazas para que permanecieran en silencio y no denunciaran. Algunas de ellas temían tanto volverse a encontrar con sus agresores que cambiaban de domicilio y hasta de ciudad de residencia. Este testigo anónimo aseguró que existía una banda criminal conformada por policías y paramilitares que operaban con el resguardo de la estación policial de La Esperanza y que varios investigadores estaban al tanto de ello, pero evitaban actuar por miedo a represalias en su contra, dando a entender con lo anterior que el caso de Keila era la evidencia del nivel de encubrimiento, engaño y manipulación de un sistema de justicia obligado a proteger a la ciudadanía, pero que opta más bien por aliarse con el crimen organizado.
Los policías que estuvieron trabajando la noche del crimen fueron puestos a disposición de la justicia, pero solo Harold sería capturado el sábado 17 de abril, acusado por la fiscalía por el delito de feminicidio contra Kayla. 4 días más tarde, iniciaría la audiencia preliminar en los juzgados de la ciudad de La Esperanza, a donde el hombre llegó fuertemente resguardado por aproximadamente 80 miembros de la Policía Nacional, acompañados por 10 vehículos blindados y 6 patrullas policiales. Durante la sesión se escucharon diversos testimonios y también se mostraron los videos de las cámaras de seguridad de la unidad policial. Sobre estos, la defensa de Harold alegó que estaban editados, pues aparentemente únicamente mostraban al acusado entrar, cuando en realidad 3 policías habían ingresado también allí en otros momentos. Todo esto supuestamente se estaba orquestando con la intención de incriminarlo en un delito que él no había cometido, pero ahí mismo se aclaró que si bien otras personas ingresaron, realmente el único que tenía llaves de acceso a la celda de la víctima era Harold. Los debates en el juicio continuaron y en septiembre del año 2023, el Tribunal de Sentencia determinó que el crimen cometido por el acusado no era un feminicidio, que era de lo que lo estaban acusando inicialmente, sino que era un homicidio imprudencial, esto por su grado de omisión a la hora de brindar la ayuda necesaria a la víctima para salvar su vida. El hecho de que el crimen se tipificara de esta forma le permitía a la defensa del hombre solicitar una pena mínima, teniendo en cuenta que incluso desde que ocurrió el crimen ya se encontraba en prisión preventiva, es decir, los años que le dieran como sentencia seguramente no iban a ser muchos, pues ya había pagado varios de ellos. Harold tomaría la palabra y en su versión de los hechos, curiosamente, él se presentaba a sí mismo no como el villano que todos acusaban, sino que él resaltaba que en realidad había sido un héroe, pues fue él quien al ver a la chica intentándose quitar la vida, corrió a socorrerla. Según apuntó, al tocarle la yugular, notó que aún tenía signos vitales y de inmediato procedió a soltar el nudo del suéter mientras con delicadeza cargaba el cuerpo para no dejarlo caer. La familia de Kayla y su defensa calificaron de infame el que se pensara siquiera en poner una condena mínima para un agresor como lo era Harold, quien aprovechando su posición policial cometió un crimen tan terrible. Una situación lamentable en un país como Honduras, en el que la impunidad en los casos de muertes violentas y feminicidios contra mujeres alcanzó un 98% según los últimos registros. Durante el transcurso del juicio contra Harold, miles de personas salieron a protestar en las calles exigiendo justicia y, por supuesto, una condena ejemplar para el presunto asesino. Tristemente, ni con las súplicas de la familia o la presión social que se ejercía en las calles, pudieron obtener lo que tanto buscaron, pues el viernes 2 de febrero de 2024 sería presentado el veredicto del juez, quien determinó que Harold Rolando Perdomo en efecto había cometido un homicidio imprudente y por ende su condena sería tan solo de 5 míseros años privado de su libertad. Además, podría salir de prisión bajo el beneficio de libertad condicional cuando cumpla la mitad de su sentencia. Gracias a Dios también lo inhabilitaron para ejercer sus funciones como policía, porque sería el colmo pues. Norma, la madre de la joven, se mostró completamente devastada al escuchar la condena dada a este hombre, expresando: la vida de un ser humano no vale nada para el sistema judicial. También dijo que en este momento se encuentra luchando para que el juicio se repita, pues junto con su abogado consideran que definir la conducta ilícita del imputado como imprudente o culposa no es correcta, pues es como si prácticamente no hubiesen tenido en cuenta las pruebas presentadas, tales como las de medicina forense, que determinó que la muerte no fue suicidio, y los videos grabados por las cámaras de seguridad en la escena del crimen.
Mejor dicho, se pasaron la evidencia por el jopo y de acuerdo a eso dictaron una sentencia. Este proceso ellos recién lo están iniciando, así que esperemos que dé fruto y que se cumpla la voluntad de la familia de la víctima de obtener un juicio más justo. A Keyla le arrebataron la vida y con ella se llevaron un sinfín de sueños que estaban por concretarse. Fue una víctima de la violencia institucional, pues fue abandonada por la justicia de la manera más literal posible. Quienes debían protegerla le hicieron daño y aquellas entidades gubernamentales que debían también protegerlas de quien las agredió, solo se limitaron a hacer de su nombre uno más de la lista, dejando a sus seres amados con un duelo inconcluso y con la incertidumbre de saber que esta vez le tocó a Keyla, pero que de no continuar luchando por justicia, habrán muchas más como ella. Bueno, eso sería todo por la historia de hoy. Espero que la investigación y la narración haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerden que una forma de mostrarme su aprecio y apoyo es comentando este video, dándole me gusta o suscribiéndose al canal si no están suscritos. Es algo que para ustedes es gratis, pero que la verdad representa muchísimo para mí. No me queda mucho más para decir, así que nos vemos en una próxima oportunidad. No sin antes recordarles que se cuiden muchísimo, por favor, amis, en serio. Pilas. Chao.